Hola, buen día. Bueno, vamos a seguir con el tema de condensadores y en este caso nos va a tocar ver un ejercicio de condensadores con incondensables, como para que podamos ver cómo se resuelven, ya visto de lo práctico cómo acomodar y yo después se los voy a subir. Bueno, para eso vamos a compartir pantalla, yo les voy a compartir pantalla y un ejercicio. Bien, este es el ejercicio, es un condensador horizontal por los tubos, un sistema multicomponentes, más un incondensable. ¿Cuál es la mezcla que tenemos? C4, C5, C6, o sea, hidrocarburos de bajo peso molecular con hidrógeno, ¿sí? Como incondensable. ¿Por qué? Porque acá, por más que nosotros bajemos la temperatura y trabajemos con temperaturas que vamos a trabajar de menos 0 grados y menos también, seguramente esté hasta los menos 170 grados centígrados no va a condensar, con lo cual, por más que baje mucho la temperatura, estos no van a condensar. Como les decía en la clase de consulta, ¿cómo hago para saber cuándo es un incondensable? Y bueno, el incondensable tiene un rango de ebullición totalmente diferente al resto, ¿sí? Yo le hice la aclaración de que en el caso, por ejemplo, de estos equipos, si yo tuviera que llegar a la temperatura para condensar el hidrógeno, seguramente estos cambiarían no solo de fase vapor a fase líquida, sino de líquido a sólido, con lo cual no es compatible poder hacer la condensación en esa condición, ya que en ese caso se bloquearía el equipo porque se formaría una obstrucción por condensación, no solo por condensación, sino porque condensa y encima estos componentes del C4, C5 y C6 pasan a estado sólido, entonces no es factible. Entonces, en estos casos, lo que conviene, entonces este va a ser siempre un incondensable, ¿sí? Para poder manejar medianamente esa condensación. Bueno, el ejercicio consta de un equipo que vamos a hacer horizontal por los tubos, y o sea, tiene 30.000 libras hora, o sea, que es alrededor de 15.000 kilos hora, una presión de operación, acá está la presión de operación, una caída de presión admisible de 0,5, una caída de presión admisible en la mezcla o en el refrigerante de 0,5 kilogramos. ¿Sí? Bueno, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer? Y bueno, tenemos que listar los pesos moleculares, ya que nosotros acá estamos, como nos pasó en la otra vez, estamos trabajando en libras, o sea, en caudales másicos, y lo vamos a tener que pasar a caudales molares, ¿sí? Como les decía, tengan cuidado de... esto es gramos por mol, fíjense, y hay que tener cuidado en estas relaciones, ¿sí? Porque una vez que toman o adoptan una relación, la tienen que mantener. Porque el MATCAT no advierte la diferencia entre gramos mol y libras mol, ¿sí? Eso es para que no tengan un error. De última lo podrían chequear para evitar ese problema. Bueno, acá están las fracciones molares, una vez que convierto con las fracciones, ¿sí? Las fracciones molares las pueden ustedes calcular a mano o las puedes directamente, digamos, bueno, acá las supone como iniciales y después las calcula en particular en cada uno de los casos, ¿sí? Estas son, perdón, las fracciones en peso y estas son las fracciones molares. Bien, balance de masa. Bueno, acá tenemos que ver, una vez que sacamos la cantidad o las fracciones molares, eh, el caudal másico del vapor en la alimentación y el caudal molar de la alimentación. O sea, estamos transfiriendo todo a moles, ¿sí? Kilogramos por segundo lo pasamos a moles por segundo. Hasta ahí, igual que en el ejercicio de condensadores simples, ¿sí? Condensadores multicomponentes simples. Eh,
vamos a calcular el punto rocío de la mezcla de hidrocarburos. Fíjense que sacamos el punto rocío de la mezcla de hidrocarburos. Y acá hay 3 componentes, o sea, pero no está el cuarto componente, ¿sí? Eso es por una simple razón. El cuarto componente no va a formar parte del rocío, que es el hidrógeno. Entonces, fíjense que son 3 ecuaciones más la cuarta, que es la sumatoria de los 3. El líquido va a tener 3 componentes y no 4. Con eso yo saco la temperatura de rocío y la fracción de la composición de la primera gota, ¿sí? En el ejercicio tiene que estar especificado, en principio, cuánto es el porcentaje de hidrocarburos que no van a condensar. Precisamente eso va a ventearse, igual que el hidrógeno. Entonces, cuando hagamos la temperatura de salida, para calcular la temperatura de salida, tenemos que incluir en las ecuaciones al hidrógeno, pero no en los equilibrios, porque no va a estar en el equilibrio, pero sí en algún tipo de ecuaciones, ¿sí? Y acá es donde están las constantes de equilibrio en función de la temperatura que es la que voy a tener que calcular, son para los 3 componentes que van a la fase líquida, y los balances de masa son para los 4 componentes. ¿Por qué? Porque el hidrógeno forma un lugar y ocupa un espacio, y acá está con una fracción particular. La suma de las fracciones tiene que dar igual a 1. La fracción es del gas. Por lo tanto, esta fracción también tiene peso. De lo contrario, se desbalancearía la ecuación, ya que estaríamos considerando que el hidrógeno no está en ningún lado. Y está. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? En esta parte vamos a calcular cuáles van a ser las fracciones de cada uno de vapor que van a quedar y las fracciones de líquido que van a quedar, ¿sí? Más los caudales B4 y L4 y a su vez la temperatura 4. ¿Sí? Eso es lo que vamos a hacer ahora. Por eso ponemos todo esto y a su vez ponemos una ecuación de restricción con el 0,98, que es el 98% de los hidrocarburos. Fíjense que L4 es la suma de los 4 vapores de hidrocarburo, y acá tenemos también las composiciones, porque es un balance másico, ¿sí? Entonces las composiciones de vapor de los 3 hidrocarburos por la cantidad original que ingresó al equipo va a ser igual a la cantidad de líquido con este coeficiente 98%, ¿sí? O sea, el 98% del vapor de hidrocarburos que ingresó al equipo originalmente va a ser igual al líquido que sale del condensador condensado, ¿sí? Entonces, partiendo de datos iniciales, yo calculo todo esto, como les decía, las composiciones de los 4 fracciones de vapor, los caudales finales de vapor y de líquido, las composiciones del líquido, de los 3 elementos que van a condensar, y la temperatura. De ahí sale que la temperatura es 289 grados Kelvin. Y la composición de vapor, fíjense que producto de la condensación va a haber relativamente poco de los componentes que condensan, y va a haber mucho inicialmente de ese hidrocarburo, ¿sí? Ahora ya lo vamos a ver en las gráficas para que vean la diferencia que hay, pero ahí va mucho. Y la última gota va a ser básicamente el 4.1, si se fijan, es el más pesado. Acá lo vamos a ver. A ver. El 4.1 y originalmente, esperen un cacho, acá lo tenemos, acá. El 1 es el pentano, perdón, y el hexano, ¿sí? Y acá lo vamos a tener, ¿sí? Y en estas van a ser las composiciones. Las composiciones tienen que ver, como pueden ver, el butano, que es el más liviano, termina con una cantidad más importante, y los otros dos, que son los más pesados, butano, pentano y hexano, terminan con una fracción molar en el vapor que va a ser venteado bastante inferior, ¿sí? Eso es para que
veamos la coherencia entre lo que propusimos al inicio y producto de la condensación, que es lo que queda, ¿sí? Acá están los caudales que se producen. Fíjense que el caudal que se va a ventear van a ser 13.819 moles contra el líquido que se va a terminar produciendo en total 186.000, ¿sí? O sea, menos, menos el 98% de la suma de los dos. Bien, una vez que lo ideal, como les decía, una vez que en los otros ejercicios estaban, siempre es importante hacer una pequeña verificación, que es básicamente una verificación de los caudales, de manera de poder decir que la sumatoria del líquido más la sumatoria del vapor que va a salir en 4, ¿sí? va a ser igual, eh, va a ser igual al vapor que ingresó al inicio. Esta verificación es usual y está buena que la hagamos porque de esa forma podemos determinar si tenemos algún error, ¿sí? Y eso es sumamente importante, ¿sí? Bueno, una vez que yo tengo la temperatura que ingresa y la temperatura que sale, punto rocío y punto burbuja, o punto en este caso al 98% de los hidrocarburos, yo lo que voy a hacer es establecer un intervalo. En este caso, hace 3 intervalos, ¿sí? Como les decía yo, eso, si ustedes quieren mejorar la precisión, pueden hacer un cuarto intervalo o pueden hacer un quinto intervalo. Lo ideal en este tipo de ejercicio, este está en 3, se podría haber hecho 4, ¿sí? Sería mejor, ¿sí? Y ya vamos a ver esto que les digo de por qué sería mejor. No obstante, está hecho en 3. A ver, a modo de ejercicio para eh, mostrar cómo funciona el sistema, cómo se hace, está bien. Si quisiéramos un poco más de precisión, deberíamos haber hecho 4 o 5, ¿sí? Ya que ustedes ya van a ver cómo cambia el perfil y cómo cambia la curva de condensación. Entonces, tal vez ameritaría. Pero bueno, ya está hecho así, lo vamos a seguir de esta forma. Bien, entonces, los intervalos se plantean básicamente de la misma forma que habíamos hablado o que trabajamos, con la única diferencia que no hay un valor de temperatura. La temperatura ya está sacada porque yo dividí en intervalos iguales. Si ustedes se fijan, lo que hice acá es dividido 3, me da 20, perdón, me da 20 grados Kelvin por cada uno de los rangos, con lo cual yo dividí de 20, ¿sí? Entonces acá la temperatura es básicamente la temperatura de la salida del intervalo. O sea, el intervalo inicial es la temperatura de entrada del vapor, el intervalo que sigue es menos 20 grados, ¿sí? Con lo cual saco las fracciones de equilibrio, la del vapor sigue siendo vapor, nada más que cambia su composición, su fracción molar, pero no cambia la cantidad total de moles de hidrógeno. En este caso, tengo las 3 constantes de equilibrio, no tengo 4 porque el hidrógeno no llega a su equilibrio. Tengo la ecuación de lo que se produce de líquido, las fracciones que son 3 porque son los 3 hidrocarburos, y las fracciones del gas que son 4 porque el hidrógeno está ahí presente. Con eso voy a sacar la temperatura para el intervalo 1, que ya la tengo. Esto no es un dato, pero bueno, lo vuelvo a marcar, porque ya habíamos evaluado eso en esa temperatura, y las composiciones de vapor y la composición de líquido. Los caudales molares a la salida de cada uno de ellos, ¿sí? Y hacemos una pequeña verificación si realmente da que L2 más B2 sean igual a B1, o sea, lo que ingresó al intervalo sea igual a lo que salió del intervalo, ¿sí? La diferencia tiene que dar el balance de masa global, ¿sí? El balance de masa global es decir, el ingreso. Bueno, hacemos exactamente lo mismo, no tiene sentido, para el intervalo 2, y hacemos lo mismo para el intervalo 3. Y el intervalo 4 es el último valor, así que no habría problema, ¿sí? Una vez que hacemos eso, siempre es bueno hacer un resumen del balance de masa. ¿Cuál sería el resumen?
cuáles son las temperaturas, cuáles son los caudales. Acá podemos ver el caudal de vapor y el caudal de líquido, cómo evoluciona y si no hay ninguna inconsistencia. Fíjense que la mayor de 200.000 moles pasan el vapor pasa a 60.000, o sea, la gran condensación de vapores de hidrocarburos se produce en esta primera etapa, y después la condensación se ralentiza, y eso tiene que ver con que hay menor cantidad de hidrocarburos, y a su vez hay, seguramente va a estar, y después lo vamos a calcular, el peso que tiene esa menor cantidad de los componentes de los vapores de hidrocarburo versus el hidrógeno. En este caso solamente estamos haciendo por temperatura el cambio nada más. O sea, el cambio en las condiciones que hace que condense más o condense menos. Todavía no nos metimos con el fenómeno difusional. El caudal del líquido es un reflejo de esto. ¿Sí? Bueno, si queremos ver cómo evoluciona la condensación, van a ver que el líquido sube, y está bien que sea así. Fíjense que en la última parte prácticamente hay muy poco líquido que se produce, y el vapor sube mucho, baja mucho, como les decía, y después se ralentiza, y en el tercer intervalo hay muy poca producción de vapor, de líquido. ¿Sí? Bueno, acá hace una acotación de que aproximadamente a los 345 Kelvin, ambos caudales, tanto líquido como vapor, son iguales. O sea, los caudales estos a 345, o sea, por acá, más o menos son similares, acá, perdón, acá. Son iguales, pero eso es una acotación que no tiene mucho significado. Si vemos las fracciones molares, la comparativa, este balance de masa siempre es bueno hacerlo, vuelvo a decir, porque nos permite ver si hay alguna cosa rara, ¿sí? Y suele pasar cuando uno hace los intercambiadores, suele pasar que en algunos casos se observan algunas cosas que son raras. Por ejemplo, en las fracciones de C4, C5 y C6, fíjense que la fracción del C4, ¿sí? Inicialmente es importante en el líquido, porque es lógico, es el más liviano, y después esa fracción se va equiparando con los de los otros. ¿Sí? El C5 incrementa su fracción y se mantiene, después casi no tiene mucho que ver, y el C6 se aumenta proporcionalmente mucho más en el segundo intervalo. ¿Sí? Esto no nos dice mucho, pero sí, fíjense acá, en el caso de la fase vapor, ponemos los valores, y acá podemos sí analizar un poquito más y ven cómo se comporta el hidrógeno. El hidrógeno en esta primera etapa no tiene mucha importancia, o sea, pasa, por cierto, pasa de un valor bajo a cerca del 12 o 15% en el primer intervalo, si podemos verlo más exactamente acá. Perdón, ¿no? Fíjense en el hidrógeno. En el primer intervalo es 16%, en el segundo intervalo pasa al casi 50%, y en el tercero a casi el 75%. Entonces ahí está verdaderamente donde impacta. O sea, el fenómeno difusional va a ser importante acá, pero va a ser mucho más importante, perdón, está, va a ser mucho más importante acá, y sobre todo en esta parte, donde va a haber una gran proporción de hidrógeno y una baja proporción de los otros componentes. Con lo cual, el efecto del fenómeno difusional se va a notar, va a ser eh, magnificado. ¿Sí? Bien, una vez que yo hice esto, yo lo que hice fue la resolución físico-química de los equilibrios que se produjeron a lo largo del intercambiador en esos tres, que son, definiría, 4 puntos de corte. ¿Sí? Ahora lo que vamos a hacer es el balance de masa, igual que en el caso de un condensador multicomponente simple. ¿Sí?
Bien. Bueno, entonces, a ver, aguanten un ratito, esperen un ratito, tengo que hacer algo, tengo que hacer algo. Ya me comunico, lo que pasa es que me están llamando. Bien, sigamos, disculpe. Bien, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer acá en esta parte? Vamos a hacer la ecuación del líquido, del delta H del líquido, como el cambio de 273 a la temperatura de intervalo, ¿sí? En todos los casos que acá se listan, la diferencia con el otro ejercicio es que no lo tenía en forma matricial, acá lo estoy poniendo en forma matricial en valores de joules por mol, ¿sí? Acá tengo la ecuación, es exactamente el mismo planteo, la única diferencia es que lo estoy presentando como una matriz, ¿sí? Que está buena también para ir viendo cómo es el delta H del líquido, ¿sí? Bien, el delta H del vapor, como les decía, era desde 273, de 273 en líquido hasta la temperatura de condensación valuada en la temperatura de condensación y desde la temperatura de condensación a la temperatura de intervalo, ¿sí? De esa forma puedo ver la entalpía del vapor en un determinado momento, ¿sí? Acá tengo las 4 temperaturas, ¿sí? Y acá tengo los valores de cada uno de los componentes, ¿sí? Entonces, y acá está también calculado por las propiedades que tengo en el archivo anexo, las temperaturas de ebullición de cada uno de los componentes. Fíjense que acá en la temperatura de ebullición está el del hidrógeno, 20 grados Kelvin, ¿sí? O sea que tendría que ir a un valor de frío bastante importante. Las temperaturas de intervalo las puedo sacar, ¿sí? De cada uno de los intervalos, lo que estuvimos calculando. Entonces puedo hacer lo mismo que hice la otra vez, es decir, hacer cada uno de los intervalos por diferencias entre la entalpía de entrada menos la entalpía de salida, que es el líquido por el caudal del líquido que se produjo, y el vapor por el caudal del vapor que se produjo. Acá está medio congelado, perdón, está viendo mal el... Esperen un cachito, está andando mal en el CAT. Ahí está. Está como congelado. Tiene un problema la placa. Ahí está. Perdón, se complicaba para que lo puedan ver bien. Entonces, hago el intervalo 1, el intervalo 2, el intervalo 3, que eso ya lo explicamos, es exactamente la misma metodología. Lo explicamos en el de multicomponentes. Y por último, hago un listado de los calores de cada uno de los intervalos, ¿sí? Al final del intervalo 1, al final del 2 y al final del 3. O sea, en el 1, el 2 y el 3. El calor total va a ser la sumatoria de estos calores, ¿sí? Y acá está el calor total. Entonces, bien, cuando yo ya tengo los caudales, como estamos haciendo exactamente lo mismo que multicomponentes, multicomponentes simples. Bueno, en el caso del refrigerante, en este caso, como estamos hablando de temperaturas por debajo de 20 grados, de 15, 12, 15 grados, puedo usar otro tipo de fluido. Tengo que hacer un ciclo frigorífico, entonces, bueno, uso un equipo con un ciclo frigorífico y calculo el caudal de refrigerante. En realidad esta parte no nos interesa mucho porque en definitiva no hace
Lo que sí hay que sacar es la temperatura de ingreso de refrigerante y entra a 0 grados, prácticamente a menos 3 grados, Italia a 290, ¿sí? Grados Kelvin. Y la temperatura del vapor, con lo cual yo puedo sacar y hacer la curva de condensación y la curva del refrigerante. Acá tenemos la curva. Y fíjense qué es lo que podemos ver acá. Miren, la primera parte, que se acuerdan que dijimos que ahí había poco incidencia del hidrógeno, la primera parte, la temperatura, y fíjense que es casi una línea recta, en realidad es una línea recta porque tengo solamente valor en este punto y en este punto. Si yo quisiera, tendría que evaluar, ver cómo esta curva, debería evaluar punto por punto. Pero fíjense cómo cambia en estas otras dos, en estos dos intervalos, o sea, la temperatura de los dos puntos varía bastante, va bastante en picada, y acá mucho más, ¿sí? Entonces, en esta zona se complica mucho más, por eso digo que, y fíjense la cantidad de calor, casi todo el calor se produce acá, y el calor residual, porque es comparativamente bastante menor, se produce acá y acá. ¿Y eso es por qué? Y bueno, porque la mayor cantidad de calor condensa aquí, como decíamos, la mayor cantidad de hidrocarburos condensa acá, y después acá ya no es tan simple y condensa menos, ¿sí? ¿Por qué condensa menos? Porque hay un efecto de dilución, es decir, el hidrógeno forma parte de esa estructura, de ese vapor, por lo tanto la presión de vapor de los componentes se ralentiza. O sea, se diluye. Al diluirse, tiene que bajar bastante la temperatura para que ellos puedan condensar, ¿sí? Eso para que lo tengamos en cuenta desde lo conceptual, ¿sí? Entonces, acá hay una variación importante, entonces, como yo les decía, sería mejor que este equipo lo cortáramos en 4 y en realidad, en este caso, que hay incondensables en 5. Es decir, como la precisión pasa a ser, o sea, la caída ya la vamos a ver con los U o los H, es más importante, deberíamos fraccionarlo más. A los fines del cálculo no es complicado hacerlo, ya que son intervalos más, nada más, y el resto del cálculo es exactamente igual. Pero sí está bueno que lo tengamos en cuenta. Bueno, para calcular el área de diseño, yo saco las delta T medio logarítmicas, que las hago como ya saqué los valores del refrigerante, ya tengo los delta T, puedo calcular la temperatura del vapor menos la del refrigerante en cada una de las etapas del intervalo, y por lo tanto puedo sacar los delta T medio logarítmico. Sacando los delta T medio logarítmico, bueno, hago una delta T balanceada y con eso saco la cantidad, cuál sería el área aproximada de diseño de mi intercambiador, ¿sí? Saco de acá el tipo de tubos que voy a usar, acá están mostrados, 3/4, ¿sí? De superficie interior, y WG18, ¿sí? Con esos datos y una longitud de tubo como decisión de 16 pie, puedo sacar el número aproximado de 518 tubos, para lo que estoy, y después puedo buscar acá para sacar el diámetro de carcasa. Esto está sacado de las tablas de Kern, está graficado como para que lo tengan. Elige un arreglo en cuadro, es una decisión de coso, un solo paso por los tubos, como es lógico. Podrían haber sido más pasos por los tubos, en este caso si es condensación, pero no es del todo. Puede ser también se puede hacer, pero si no se puede hacer en un tubo. En este caso, como verán, la condensación se puede hacer en varios tubos porque ustedes pueden hacer, acuérdense del tema de la purga del incondensable, ustedes lo pueden hacer, lo pueden ir diluyendo y que no sea solamente un condensador en un solo paso, lo pueden hacer en varios pasos y podrían tener a lo mejor alguna ventaja adicional por el tema de la purga. Bueno, terminan con 553, un diámetro de carcasa de 29 pulgadas, y la distancia de separación en 0,7 del diámetro de carcasa. Bueno, de acá sacan el coeficiente global real, o el coeficiente global real. Cuando hablamos de coeficiente global real, como acá,
estamos hablando del coeficiente global que se toma para el diseño del equipo, que no es el real real es el calculado. Bueno, acá lo que vamos a hacer es hacerlos cada una de las propiedades, ponerlas en forma matricial. ¿Para qué? Para tener la posibilidad de poder calcular el CP del vapor, el CP del líquido, de los hidrocarburos. Bueno, acá vamos a poner todas las propiedades. No hace falta mucho explicar esto ustedes ya lo saben y lo venimos viendo. De la mezcla líquida, las propiedades también, o sea, las propiedades de líquido por cada uno de los componentes. De esa forma después puedo hacer propiedades de mezcla, teniendo en cuenta las fracciones molares, ¿sí? Por eso es que acá salen, teniendo en cuenta las fracciones molares, ¿sí? Y la densidad de cada uno de los componentes, hago una propiedad de mezcla como la sumatoria de la fracción por el valor de la propiedad, ¿sí? Como una medida de poder tratar de emular cuál es el comportamiento de esa mezcla. Evidentemente ese comportamiento es un comportamiento ideal, y estamos tomando mezclas como si fueran ideales, porque la complejidad se aumenta si no lo hacemos así. Ustedes, si lo quieren hacer, como me preguntaron en un ejercicio, en una clase consulta, con fugacidades y hacer cálculos más rigurosos, se pueden hacer, no hay ningún problema, les va a costar un poco más, se pueden hacer, no hay ningún problema. No es el fin de esta cátedra ponerse a hacer un cálculo con tanto detalle y menos en propiedades, ¿sí? Bueno, entonces, el coeficiente pelicular del lado de los tubos, acuérdense, como decíamos, la condensación en realidad es exactamente lo mismo. O sea, nosotros habíamos visto por el lado del carcasa, que es cómo se hacía, que se usaban las ecuaciones de Nusselt y usábamos en la corrección de Wallis. En el caso de los tubos, ¿se acuerdan que dependiendo del tipo que era, si era vertical o horizontal, en el caso de los horizontales teníamos dos tipos de flujo, el anular o el estratificado? Y que lo que hacíamos era calcular el anular y calcular el estratificado, y el mayor de los dos era el que íbamos a considerar. Entonces lo que vamos a hacer, vamos a calcular el flujo estratificado, lo sacamos de KO, acá está la ecuación, y estos son los valores del estratificado, ¿sí? Para el caso del flujo anular, sacamos el plan del líquido, los volúmenes másicos de cada uno de los intervalos. Bueno, el líquido a la entrada se considera nulo, los pesos moleculares del hidrógeno, y acá vamos a sacar la fracción de vapor avanzado en el condensador. ¿Por qué sacamos la fracción? Y bueno, porque acuérdense que era importante para el anular la fracción, y acá la fracción es importante. ¿Por qué es importante? Y bueno, porque tengo un incondensable, eso es, la fracción de vapor, que cómo va aumentando, es sumamente importante. O sea, pasando de 1, en el primer intervalo pasó a 25% de vapor, 0,5 y 0,02, ¿sí? El coeficiente de Boyko-Cruzilin, ¿sí? Acá están los coeficientes, acá están los caudales de líquido másicos, dividido el número de tubos, y de acá sacó el coeficiente pelicular de la correlación Boyko-Cruzilin. Como se fijarán, están todos hechos para que con una ecuación sola podamos después listar. O sea, está todo hecho en forma matricial o en forma vectorial, como para poder colocarlo aquí y poder sacar con un solo cálculo todos los valores y no repetir intervalo por intervalo. Bien, una vez que saqué, bueno, voy a seguir un poquito más, después vamos a tener que cortar porque si no el video se me va a hacer muy largo. Acá saco los coeficientes anulares. ¿Y qué vamos a hacer acá? Y como dijimos, acá tenemos los anulares. Fíjense que los anulares son más pequeños que los que sacamos originalmente del estratificado. Entonces, como son más pequeños, vamos a aplicar de los dos, va a salir uno solo. ¿Cuál? El mayor. Entonces lo que hacemos es hacer el máximo entre los dos, el estratificado y el anular.
¿sí? Eso me va a dar, perdón, eso me va a dar, y después a ese valor lo voy a pasar a el espesor exterior. ¿Se acuerdan que todo siempre se relacionaba con el diámetro exterior del tubo? ¿Sí? Con lo cual lo voy a, y acá me queda el H interior referido al exterior y es el máximo. Fíjense los valores, está en 178 y 239. Este es el H de condensación. Es el H de condensación. ¿Está claro? Bueno, después. Bueno, vamos a cortar acá y vamos a seguir en el otro video, así que voy a dejar de compartir pantalla y nos vemos en un ratito nomás, que voy a subir el otro video. ¿Listo? Hasta luego entonces.